Hay un reino dentro de ti, un mundo vasto y complejo de pensamientos, sentimientos y potencial sin explotar. En el centro mismo de este reino se encuentra un trono. Este trono es tu derecho de nacimiento, el asiento del poder desde el cual tu vida está destinada a ser gobernada. Sin embargo, para muchos de nosotros, durante tantos años, ese trono permanece vacío, o peor aún, está ocupado por un fantasma, un regente fraudulento que gobierna en nuestro nombre, pero no en nuestro interés. Este regente es la máscara que usamos para el mundo. Es la identidad cuidadosamente construida del buen hijo, el empleado responsable, el vecino agradable, el padre perfecto. Es la cara que mostramos para obtener aprobación, para encajar, para evitar conflictos. Los psicólogos llaman a esta máscara la persona, y su función es simple: ayudarnos a navegar por el mundo social. No es inherentemente malvada, es una herramienta necesaria, pero una herramienta para la navegación no es un rey. Este regente construye su poder lentamente, desde nuestros primeros días. Se construye con los ladrillos de las esperanzas y los miedos de nuestros padres, unidos con las expectativas de nuestros maestros y las exigencias de nuestra cultura. Un niño pequeño al que le dicen, «Los niños no lloran», aprende a construir una máscara de estoicismo. Una niña pequeña elogiada solo por ser callada y servicial, aprende a construir una máscara de cumplimiento. Cada elogio, cada asentimiento de aprobación, refuerza la máscara. Cada momento de vergüenza o crítica por un sentimiento auténtico, fuerza otro ladrillo en su lugar. Antes de que seamos siquiera plenamente conscientes de ello, hemos hecho un contrato tácito con el mundo. Seré quien necesites que sea, si me amas y me aceptas. Nos volvemos tan adeptos a interpretar este papel, tan convincentes en nuestra actuación, que olvidamos que estamos actuando. Empezamos a creer que la máscara es nuestro verdadero rostro. Pasamos nuestros días sirviendo a este gobernante fantasma. Tomamos decisiones no desde la profunda verdad de quienes somos, sino desde la necesidad desesperada de validación de la persona. Decimos sí cuando nuestra alma grita no. Buscamos carreras que matan de hambre nuestro espíritu, pero alimentan nuestra imagen. Permanecemos en relaciones que se sienten como prisiones porque la máscara exige que parezcamos estables y exitosos. El agotamiento que tantos sienten, esa fatiga profunda y agotadora que el sueño nunca parece curar, es la inmensa energía psíquica que se necesita para mantener esta fachada día tras día. Es la tensión de una vida vivida fuera de alineación, un reino gobernado por un pretendiente. Y el costo es mucho mayor que solo la fatiga. El costo es la lenta y creciente sensación de vacío, la sensación de ser un impostor en tu propia vida. Es la silenciosa desesperación de la vida no vivida, el fantasma de la persona que podrías haber sido, rondando los pasillos de tu conciencia. Pero incluso en los rincones más tranquilos de este reino mal administrado, una presión comienza a acumularse. Puede comenzar como un susurro, una sensación débil pero persistente de que algo está fundamentalmente mal. Podría manifestarse como un sueño recurrente, un ataque repentino de ansiedad o un anhelo por una verdad que no puedes nombrar. Este es el llamado del verdadero gobernante, el ser exiliado, instándote a comenzar el largo viaje a casa. Responder a este llamado es comenzar el trabajo más importante de tu vida. Es decidir, finalmente, reclamar tu propio trono. Pero para hacer esto, primero debes comprender la naturaleza del viaje en sí, un proceso que los antiguos entendían no como una simple elección, sino como una gran obra. Cuando escuchamos por primera vez este llamado a vivir para nosotros mismos, la reacción inmediata, condicionada por una vida de servicio a los demás, es a menudo de culpa. El ego, la parte de nosotros que gestiona la vida diaria, inmediatamente etiqueta este camino como egoísta. Conjura imágenes de irresponsabilidad, de abandonar deberes y lastimar a quienes amamos. Después de todo, el ego ha pasado toda su vida trabajando al servicio de la persona y ve esta nueva dirección como una traición al contrato que hizo con el mundo. Pero esta es una profunda incomprensión del propósito del viaje. La búsqueda para reclamar tu reino interior no se trata de inflar el ego, convirtiéndolo en un rey tirano.
Eso simplemente sería reemplazar a un gobernante falso con otro. No. Este viaje se trata de poner al ego en su lugar correcto. Piénsalo de esta manera. El ego es el primer ministro capaz de tu reino. Es esencial para gestionar la logística diaria, tomar decisiones conscientes e interactuar con el mundo exterior. Pero el ser es el soberano sabio y verdadero, la suma total de quién eres y quién podrías ser, consciente e inconsciente combinado. El trabajo del ego no es gobernar desde su propia perspectiva limitada, sino escuchar la sabiduría del ser y promulgar su visión en el mundo. El viaje no es un acto de egoísmo, sino un acto de suprema responsabilidad con la vida que te fue dada. Es un compromiso para dejar de vivir una existencia parcial y fragmentada, y en cambio, volverse completo. Los antiguos alquimistas tenían un nombre para este proceso. Lo llamaron el Magnum Opus, la gran obra. Su búsqueda era convertir el plomo común en oro puro e incorruptible. Esto no era solo un experimento químico, era una poderosa metáfora de la transformación del alma humana. El plomo es la vida pesada, inconsciente, no examinada, donde somos impulsados por instintos y respuestas condicionadas. Un esclavo de la persona es una vida vivida en un estado de reacción, no de creación consciente. El oro es el ser integrado, el estado de totalidad, conciencia y autenticidad. Para lograr esto, los alquimistas necesitaban un recipiente especial, un contenedor hermético llamado alambique, donde las materias primas pudieran descomponerse y reconstituirse. En términos psicológicos, este recipiente es nuestra propia conciencia consciente, es nuestra voluntad de mantener la tensión de nuestros conflictos internos sin huir. Y necesitaban fuego. El fuego es la fricción de la vida misma, el sufrimiento, la insatisfacción, el dolor de nuestra propia falta de autenticidad que se vuelve tan insoportable que nos obliga a cambiar. Esta alquimia personal es el proceso lento, deliberado y a menudo difícil de separar lo verdadero de lo falso dentro de nosotros mismos, de integrar todas las partes dispares de nuestro ser en un todo unificado. Es el trabajo de toda una vida. Exige coraje, honestidad y voluntad de enfrentar lo que se esconde en el interior. Porque esta gran obra, esta alquimia personal, no comienza en la luz y la comodidad. Comienza con un descenso a las sombras de tu propio mundo interior. Todo reino tiene sus mazmorras, sus lugares oscuros y olvidados, donde se encierran las cosas no deseadas. En el reino de la psique, este lugar se llama la sombra. La sombra contiene cada parte de nosotros mismos que hemos considerado inaceptable, vergonzosa o inconveniente. Es todo lo que hemos reprimido y negado en nuestro esfuerzo por presentar una máscara limpia y respetable al mundo. Para la persona que ha construido su identidad sobre ser amable y agradable, la sombra contiene su ira reprimida, su egoísmo y su capacidad de agresión. Para aquel que se enorgullece de ser fuerte e independiente, la sombra contiene su vulnerabilidad oculta, sus miedos arraigados y su necesidad de conexión. Para el individuo disciplinado y racional, la sombra contiene su salvajismo, su intuición, su sensualidad y su capacidad de caos. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas construyendo meticulosamente los muros de esta mazmorra y empujando estas partes de nosotros mismos dentro, esperando que nunca sean vistas. Luego proyectamos estas partes rechazadas en el mundo que nos rodea. Vemos la agresión, el egoísmo, la vulnerabilidad que negamos en nosotros mismos y la juzgamos duramente en los demás. Las personas que más nos irritan, que presionan nuestros botones con una precisión casi mágica, a menudo están viviendo una cualidad de nuestra propia sombra no reconocida. Su comportamiento es un espejo, y odiamos el reflejo. Pero el viaje de la gran obra requiere que dejemos de mirar hacia afuera y nos volvamos hacia adentro. Debemos tomar la llave, abrir la puerta de la mazmorra y caminar hacia esa oscuridad para encontrarnos con los prisioneros que hemos mantenido allí. Este es un trabajo aterrador, porque destroza la imagen prístina que tenemos de quienes somos. Significa admitir que no somos solo la luz, sino también la oscuridad. No solo el héroe, sino también el villano. A medida que comenzamos este trabajo, el mundo exterior a menudo reacciona.
Cuando comienzas a asumir tu propia ira oculta, por ejemplo, ya no eres un participante pasivo en los dramas de conflicto. Retiras tu proyección inconsciente. Esto te convierte en un espejo claro para la ira no reconocida en los demás, y de repente pueden encontrarte irritante, o ya no eres tú mismo. A lo que están reaccionando es a la interrupción del acuerdo tácito de mantener las máscaras firmemente en su lugar. Sin embargo, el gran secreto de este descenso es que la sombra no es solo un depósito de negatividad, también es la fuente de un inmenso poder y vitalidad. En esa oscuridad yace nuestra creatividad reprimida, nuestra fuerza vital bruta, nuestros instintos más profundos, nuestro coraje y nuestro humor. Al integrar la sombra, no nos volvemos malvados, nos volvemos completos, nos volvemos reales. La persona amable que integra su agresión no se convierte en un bruto, desarrolla límites saludables y la fuerza para decir no. Se vuelve verdaderamente, auténticamente amable, no solo pasivamente agradable. El contador responsable que integra su sombra juguetona y creativa no abandona a su familia. Podría comenzar a pintar los fines de semana, trayendo una nueva riqueza y alegría a su vida y a la vida de quienes lo rodean. Este es el primer sabor del oro real que se encuentra en la oscuridad plomiza. Una vez que has comenzado este diálogo con tu sombra, otra capa de la psique se revela. El trabajo de integración se profundiza, moviéndose hacia una unión sagrada de los grandes opuestos internos. Dentro de cada psique humana, existe una profunda dualidad interna. La mente consciente tiende a identificarse con un lado de esta polaridad, dejando que el otro languidezca en el inconsciente. La gran obra exige que pongamos estos opuestos en equilibrio. Para un hombre, que a menudo es socializado para vivir en el mundo de la lógica, la acción y el logro externo, existe dentro de él un principio femenino interno, el ánima. El ánima es su conexión con el alma, con el sentimiento, con la intuición, con la creatividad y con la relación. Si su ánima permanece inconsciente, puede manifestarse de manera negativa. Podría estar sujeto a estados de ánimo oscuros que no entiende. Puede proyectar este femenino interno en las mujeres de su vida, esperando que lleven su mundo emocional por él, o persiguiendo a una mujer idealizada y perfecta que nunca puede existir en la realidad. Para volverse completo, debe volverse hacia adentro y construir una relación consciente con este femenino interno. Debe aprender a valorar el sentimiento tanto como el pensamiento, y el ser tanto como el hacer. Esto no lo hace menos hombre, lo convierte en un ser humano más completo. Por el contrario, para una mujer, que a menudo es socializada para vivir en el mundo de la relación, el sentimiento y la crianza, existe un principio masculino interno, el ánimo. El animus es su conexión con la lógica, con la estructura, con la acción asertiva y con su propio espíritu independiente. Si su animus permanece inconsciente, también puede manifestarse negativamente. Podría aparecer como una voz interna dura y crítica que socava constantemente su confianza, o puede proyectarse en los hombres, lo que la lleva a buscar su sentido de dirección y autoridad en ellos, en lugar de encontrarlo dentro de sí mismo. Para volverse completa, debe cultivar su masculino interno. Debe aprender a confiar en su propio pensamiento, a decir su verdad con claridad y a actuar con propósito en el mundo. Esto no la hace menos mujer. La empodera para traer su ser completo y auténtico a la existencia. Este trabajo interno no se trata de ajustarse a los estereotipos de género o de volverse andrógino. Se trata de integridad psicológica. Los alquimistas llamaron a este proceso la conjunctio, o el matrimonio sagrado. Es la unión de estos opuestos internos. Esta es la integración que crea una verdadera madurez psicológica. Es la base para relaciones genuinas en el mundo exterior, porque ya no necesitas inconscientemente a otra persona para completarte. Estás construyendo esa integridad dentro de ti mismo. Esta unión interna, este equilibrio de las grandes fuerzas psíquicas, te prepara para la realización más profunda de todas. Permite que el ego finalmente comprenda su verdadero lugar en el gran esquema de las cosas, para ver más allá de su propia pequeña historia al vasto océano del que forma parte. Durante la mayor parte de su existencia,
El ego consciente opera como una sola ola solitaria en la superficie de un vasto océano. Se experimenta a sí mismo como separado de todas las demás olas. Teme su propia disolución eventual cuando se estrella contra la orilla. Se esfuerza por ser más grande, más fuerte, más impresionante que las olas que lo rodean. Esta es la perspectiva natural de un ego que aún no ha despertado a su verdadera naturaleza. Todo el proceso de la gran obra, de integrar la sombra y unir los opuestos internos, es un viaje que profundiza la percepción del ego. Comienza a sentir que no es solo la ola, sino que está hecho de la sustancia misma del océano. Este océano es el inconsciente colectivo, la profunda base psíquica compartida de toda la humanidad. Es el reservorio de todas las experiencias, mitos, símbolos e historias que alguna vez han sido parte del viaje humano. Las grandes corrientes que se mueven a través de este océano son los arquetipos, los patrones universales del ser como el héroe, la madre, el anciano sabio, el embaucador. Nuestras vidas personales no son solo personales. Nuestras luchas privadas con el amor, la pérdida, la traición y el coraje son expresiones únicas de estos dramas humanos atemporales y universales. Al conectarnos con esta capa más profunda, nos damos cuenta de que nuestra historia personal es parte de una narrativa mítica mucho más grande. Esta puede ser una perspectiva increíblemente liberadora y empoderadora. Nos saca del aislamiento de nuestros problemas personales y nos conecta con la fuerza perdurable del espíritu humano. La profunda realización que proviene del trabajo interno profundo es esta. No eres solo una ola, eres el océano, expresándose temporalmente como una ola. Tu vida individual, tu historia personal, es una danza única que todo el océano está haciendo. Cuando amanece esta comprensión, los miedos más profundos del ego comienzan a disolverse. El miedo a ser pequeño e insignificante se desvanece, porque te das cuenta de que estás conectado con la totalidad de la existencia. El miedo a la muerte pierde su aguijón, porque entiendes que la ola que se estrella contra la orilla no es un final, sino un regreso a la fuente de la que surgirás de nuevo en una nueva forma. El ego no desaparece en esta realización. Por el contrario, se vuelve más eficaz. Ya no es una entidad frenética e insegura que lucha por su propia supervivencia. Se convierte en un participante consciente y dispuesto en la magnífica y misteriosa obra de la vida. Esta realización no es un destino final al que llegas y luego construyes una casa. Es un estado de ser que debe ser nutrido, una conexión que debe mantenerse día tras día, a través de una práctica de escucha profunda y constante. Este viaje a las profundidades de tu propio ser no es un ejercicio puramente intelectual. No se puede completar leyendo libros o entendiendo teorías por sí solas. Debe ser vivido. Requiere una nueva forma de prestar atención, un compromiso con un diálogo continuo con las partes más profundas de ti mismo. El ser, el verdadero gobernante de tu reino interior, no habla el lenguaje de la lógica cotidiana, habla en el lenguaje de los símbolos, las imágenes y los sentimientos. Para vivir esta nueva realidad, debes aprender a escuchar este lenguaje simbólico. Prestas atención a tus sueños por la noche, no como tonterías aleatorias, sino como cartas del inconsciente profundo que ofrecen orientación, advertencias y perspectivas. Podrías tener un diario junto a tu cama, y por la mañana, antes de que la mente lógica tome el control, escribes no solo la historia del sueño, sino los sentimientos que te dejó. Te sientas con estos sentimientos. Les preguntas qué tienen que enseñarte. También aprendes a notar las extrañas coincidencias en tu vida. Los momentos de sincronicidad, donde los mundos interior y exterior parecen alinearse de una manera significativa. Estás lidiando con una decisión difícil, y una frase en un libro que abres al azar parece hablar directamente a tu situación. Estás pensando en un viejo amigo que no has visto en años y te llama esa misma tarde. Estos no son meros accidentes. Son momentos en que la inteligencia más profunda del ser está tratando de llamar tu atención. Aprendes a confiar en los tranquilos empujones de tu intuición, esa corazonada que te dice cuando algo está bien o mal, incluso cuando no puedes explicar lógicamente por qué. Esto se convierte en una práctica diaria, una forma de gobierno interior. Cada mañana,
puedes realizar una especie de coronación silenciosa. Puedes elegir conscientemente colocar la corona en la cabeza del ser, dedicando tu día a vivir desde este centro de verdad en lugar de las demandas de la vieja persona. Es como un piloto antes del despegue, que repasa una lista de verificación. ¿Mi curso de hoy está establecido por mi propia brújula interior? ¿O todavía está en un piloto automático programado por otros hace mucho tiempo? Algunos días, esta práctica se sentirá sin esfuerzo. La conexión será clara, y tus acciones fluirán con una sensación de rectitud. Otros días, el viejo regente, la persona, intentará asaltar el castillo. Los viejos temores al rechazo y las viejas necesidades de aprobación serán ruidosos y exigentes. En estos días, la práctica no es ser un rey perfecto e inquebrantable. La práctica es simplemente ser honesto, reconocer el conflicto interno sin permitir que el pretendiente retome el trono. Esta práctica diaria de escuchar, de elegir, de alinearse con tu verdadero centro, nos devuelve a la sala del trono donde comenzamos, pero esta vez con una profunda elección que hacer. Hemos completado el círculo. Comenzamos en un reino gobernado por un fantasma, con el verdadero rey en el exilio. Hemos viajado a través de la gran obra de la alquimia personal, descendido a la sombra para reclamar nuestro poder perdido, buscado el matrimonio sagrado de nuestros opuestos internos y vislumbrado nuestra verdadera naturaleza como una expresión de un vasto océano atemporal. El trono de tu vida, una vez ocupado por una máscara temerosa, ahora está vacío y esperando. La corona siempre ha sido tuya, pero ahora conoces su verdadero peso y significado. La gran obra no es para los débiles de corazón. Es desordenada, es incómoda, y en muchos sentidos, te costará todo lo que creías ser. Te costará la comodidad de tus ilusiones y la aprobación de aquellos que necesitaban que permanecieras en tu prisión. Pero lo que ganas es tu propia alma. La elección final permanece. Es una elección que debe hacerse no una vez, sino cada día, en cada interacción, en cada decisión. Continuarás viviendo como una copia, una vida dictada por un guión escrito por otros, una vida que lentamente mata de hambre tu espíritu y te deja con una profunda sensación de haber perdido el punto. ¿O emprenderás la tarea sagrada, aterradora y magnífica, de convertirte en el autor de tu propia historia, de vivir tu propio mito único? El camino de la individuación es el viaje más profundamente personal y, sin embargo, el más universalmente humano que podemos emprender. Es el cumplimiento de nuestro propósito último, convertirnos en quienes realmente somos. Este no es un camino hacia una vida libre de dolor o dificultad. Es un camino hacia una vida de profundo significado, donde cada alegría y cada tristeza contribuyen a la creación del oro. El regente fantasma siempre estará ahí, susurrando sus miedos y sus tentaciones para la salida fácil. Pero ahora conoces su voz, y conoces la voz del verdadero rey. El ser está llamando. La gran obra espera.